Vamos a hablar de la educación, uno de los principales temas de epistemología de la creatividad. Y que bueno, finalmente nosotros, casi todos los científicos sociales estamos involucrados en ese ámbito, ¿no? En el que toda la sociedad está involucrada en el ámbito educativo. Cuéntenos, ¿cuáles han sido los reclamos, cuáles son los reclamos que están haciendo desde el ámbito educativo ahora en esta coyuntura colombiana? Bueno, los reclamos es un tema muy interesante, Andrés, porque finalmente es uno de los temas neurálgicos históricamente en América Latina, el tema educativo. Y encontramos que los reclamos han sido por todas las vías. Finalmente, el sistema educativo colombiano también es muy precario. Vemos que el gobierno no financia de una manera fuerte el tema educativo, colegios con unas infraestructuras casi coloniales en donde la universidad pública es muy pequeña, es decir, para acceder a la universidad el pueblo colombiano no tiene la oportunidad que de pronto se ocurre en otros países de América Latina. Ahí yo creo que sí estamos todavía bajo un nivel mucho inferior al resto de América Latina. Por ejemplo, si comparamos Colombia con Argentina o México, Colombia está en pañales. Entonces, por ejemplo, vemos que luchan por una mayor financiación de la investigación, luchan por una mayor financiación de la educación superior, luchan por mejores condiciones físicas en los centros educativos, tanto superiores como de educación media y primaria. Entonces vemos que luchan por todo eso. También luchan, hay que decirlo, porque el tema de la corrupción en Colombia es transversal y también entra al tema educativo. Muchas universidades públicas y privadas han entrado en escándalos de corrupción. Entonces, por toda esa serie de cosas están marchando los jóvenes y también nosotros los docentes en pro de una mejor educación en el país. Que el punto central en Colombia no sea el tema de la violencia, el tema de la guerra, sino el tema educativo. Es ustedes que estábamos hablando ahora del tema artístico. Cómo el arte, yo creo que el arte es la cenicienta en todos los proyectos gubernamentales, nunca quieren apoyar el arte. Y fíjense ustedes cómo el arte se abre espacio en todos los aspectos de la sociedad. Finalmente encontramos que si buscamos un movimiento artístico en esta protesta social, y creo que en toda América Latina, es el graffiti. Cómo el graffiti se ha transformado en esa expresión que estábamos hablando en torno a eso, en esa expresión del descontento de los jóvenes y de la población. En Cartagena de Indias, que históricamente por el tema de lo colonial y todo eso, el graffiti en el centro histórico no era algo tan espontáneo, era más bien algo que se buscaba un artista que hiciera el graffiti. Y bueno, ahora vemos cómo hay en las calles, como no pueden pintar las murallas, pero sí pintan la calle con graffiti y con mensajes alegóricos a este movimiento. Entonces vemos que están buscando nuevos escenarios en donde la educación sea central, integral, una educación que en realidad forme el ser y que sea auspiciada verdaderamente por el gobierno y no como ahora que es la cenicienta, y especialmente en Colombia, de todo el plan de desarrollo gubernamental. Discursivamente es lo más lindo, pero en la práctica encontramos que muchos colegios, como les decía, parecen colegios del siglo XVIII. Ok, gracias Alfredo. Carlos, ¿qué nos tienes que decir? Sí, bueno, resaltar que pues la educación superior en Colombia, que es la que más conozco, ¿no? Por nuestra condición de profes universitarios, pues en Colombia ha tenido una desfinanciación prácticamente desde la década de los 90, ¿no? Que se creó la Ley 30, que es la que regula los institutos o universidades de educación superior, ¿no? Y esa ley desfinanció la universidad pública. La universidad pública se ha visto en la necesidad de buscar recursos para mantenerse, porque pues de los 90 para acá ha incrementado la población estudiantil, pero no han incrementado proporcionalmente la inversión pública en la educación superior. La universidad pública se ha visto evocada a hacer venta de servicios. O sea, la universidad pública, que tiene que ser gratuita y de calidad, se ha visto evocada a vender diplomados, a vender cursos, ¿sí? Y por otra parte, que afecta a la población, se ha visto evocada a cobrar matrículas, ¿no? Uno cuando piensa en educación pública, universal y gratuita, pues en Colombia eso no pasa. Y eso es precisamente lo que ha indignado a los jóvenes. Sí, los jóvenes han visto estudiando en una universidad pública pagando matrículas similares a universidades privadas. Entonces dicen, bueno, ¿y aquí qué es? ¿Esto es una universidad pública o es privada?
pues efectivamente la universidad pública, para seguir existiendo, subsistiendo, mejor subsistiendo, pues se ha abocado a buscar recursos por aparte, porque lo que le manda al Estado no le alcanza. Y entonces ha privatizado de alguna manera, ¿no? Y eso estoy hablando a nivel de pregrados, porque a nivel de posgrados, eso ya es un descaro en nuestro país. En nuestro país, las matrículas de posgrados son similares de las universidades públicas a las privadas. ¿Sí? La gente que quiere hacer aquí una maestría o un doctorado tiene que pagar unas tasas de matrícula altísimas, que muchos prefieren mejor hacer una deuda e irse a estudiar al exterior, ¿sí? Porque es mejor, económicamente les sale más viable que pagar una universidad pública en el país. Es demasiado, muy costosa los posgrados en Colombia y se llaman públicos, ¿no? Cuando debería ser universal y gratuito, ¿no? Y precisamente en estas circunstancias que con la pandemia pues han bajado los ingresos, la gente está más pobre, ¿sí? El país es más pobre. Este último año y medio el país es mucho más pobre, la gente es más pobre, los índices de pobreza y pobreza extrema en el país han crecido producto de la pandemia. Sí, y claro, los muchachos por eso son actores principales, porque lo sienten en carne propia. Sí, el gobierno de Duque en sus negociaciones, que las han conseguido los muchachos en la calle, en las manifestaciones públicas, han conseguido unas gratuidades, ¿sí? Pero no son gratuidades de una política de Estado, sino son estos contentillos que les dan a los muchachos para sacarlos de la protesta, ¿no? Entonces, este semestre es gratis, pero no es una política pública, no es estatal, ¿no? Entonces, de hecho, el presidente de nosotros acabó de anunciar que para el próximo semestre es gratis, pero es para el próximo semestre, no es una política estatal, ¿no? Porque la política estatal es la ley 30 del 92, que rige a la educación superior, y la tiene en bancarrota la universidad, como dijo Alfredo ahorita. ¿Qué decir la infraestructura? O sea, es que no tiene cobertura incluso para contratar profesores, ¿sí? Por eso cada vez subcontrata, ¿sí? No hay profesores de planta, lo que contrata es profesores ocasionales, profesores que le pagan hora cátedra. Es la mercantilización de la educación superior, ¿sí? Entonces, gente que las contratan por 4 meses, por 6 meses, ¿sí? y se acaba el periodo académico y no tiene contrato, ¿no? Entonces también hay una desprotección de los profesores, ¿no? Y por otra parte también quiero resaltar, también hay un estudio interesante sobre algunas universidades públicas del país, ¿no? Porque aquí en Colombia, para entrar a la universidad pública, tú pasas por un examen, ¿sí? Que se llama el ECAES, ¿sí? Y entonces, si tú tienes un buen puntaje, pasas, pero hay otras universidades públicas que te hacen un examen propiamente. Ellos tienen la capacidad de hacerte un examen propiamente. Pues hay estudios que ya van que la universidad ícono, la universidad pública ícono del país es la Universidad Nacional, y tú vas a estudiar quiénes entran a la universidad pública, la Universidad Nacional, pues son gente que ha tenido la posibilidad de estudiar en colegios privados, ¿sí? Porque ahí es donde tienen una mayor calidad para poder pasar estas pruebas de Estado, ¿sí? O para sacarse buenos puntajes en las pruebas de Estado o para poder entrar en estas universidades. Así que la gente de estratos, vamos a decir cero, porque en Colombia además estamos estratificados socioeconómicamente, nos dicen, usted es de estrato cero, es decir, no tiene nada. Usted es de estrato 1, también está muy pobre, estrato 2, hasta el estrato 6, ¿no? Pues la gente de los estratos inferiores, o digamos así, la gente más pobre del país, no tiene oportunidades educativas y por supuesto no va a poder pasar en la universidad pública, ¿sí? Porque no sale de colegios públicos. Entonces, de alguna manera el sistema le cierra las puertas, y por eso muy pocas personas, y con un gran esfuerzo de estos estratos inferiores, son las que llegan a estas universidades públicas de las más grandes, ¿no? La provincia tiene otras dinámicas, también hay que resaltarlo, pero esta universidad ícono, la Universidad Nacional, ya no recibe la cantidad de gente de estratos 1, 2 que históricamente era. Ahora los que pueden pasar allá son los que han podido estudiar en colegios privados. Ok, no, miren, híjole, pues más o menos, yo creo que ahí se la lleva toda América Latina. Otra vez, hablábamos de el derecho a la salud y los problemas de América Latina, pues, que va a tener para dar cobertura universal, gratuita, pública, de entrada a la vacunación.
Otro creo que de los aspectos que también quedaron en evidencia ahora con la pandemia, pues es el educativo, ¿no? Va a haber un gran rezago educativo. La educación misma tiene que cambiar, incluso se habla a nivel curricular. Yo he estado ya más involucrado, me fui más de lleno hacia la educación. Se habla de que ya basta de español y matemáticas y ciencias sociales y ciencias naturales siempre y en todos los niveles, ¿no? ¿Dónde está la educación emocional? ¿Dónde está la educación financiera? O sea, la escuela, la educación tiene unos retos, pero para rato, ¿no? Entonces, ese es uno de lo que comentaban y quería también preguntarles, y ahorita Alfredo hablaba de la creatividad y de cómo también la escuela tiene que ser creativa y moverse e irse a otro lado. Fíjese que en esto también de las protestas, aquí no solo fue el graffiti, por ahí las feministas también durante la pandemia tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, le hicieron una casa ocupa para víctimas de violencia familiar. Ah, porque se dispararon los niveles de violencia familiar, ya saben, la gente encerrada y bueno, matrimonios que no estaban acostumbrados a estar en su casa todo el día lo estuvieron y bueno, empezaron los pleitos y escalaron, ¿no? Sacaron unos cuadros de los próceres nacionales, de Benito Juárez, los de la Revolución Mexicana, ya saben, acá, cosas que por ahí estudiamos en el máster, los voltearon de cabeza y los pintó una niña, les pintaron los labios, los tacharon, o sea, eso es iconografía de la protesta o incluso hasta iconografía de la revolución, ¿no? Nosotros que vimos iconografía del poder, por eso lo menciono. Entonces, regresando a cómo ya no el cuestionamiento del aula física. ¿Qué está pasando con el aula física? Pues están saliendo las cosas, las ideas están saliendo de la universidad también. Las universidades y las escuelas también empezaron a hacerse, la verdad, un tanto herméticas. Éramos núcleos como claustros, ¿no? Las ideas están saliendo a la calle y hay a todos lados, ¿no? Está cambiando. Y al menos en México, la escuela en esta pandemia ha permanecido cerrada, casi en todos los niveles, quizá en el nivel superior menos, o el modelo híbrido, pero de educación inicial a media superior, las escuelas han estado cerradas, ¿no? Ya por ahí se está previendo aparentemente como un regreso paulatino y de modelo híbrido. No sé allá en Colombia cómo están las escuelas ahorita, cómo les fue en ese tema a ustedes. Bueno, con el tema nuevamente lo que decía Carlos, es que hay una división entre las privadas y las públicas. Las públicas permanecen cerradas totalmente porque finalmente el gobierno le dio la potestad a los rectores de que crearan todos los componentes de la bioseguridad. Pero les digo, creen los componentes de la bioseguridad, aplíquenlos, pero no les dio el dinero. Entonces es como complicado uno poder llevar a cabo procesos de bioseguridad sin dinero. ¿Con qué compro los implementos? Y en algunos colegios ni siquiera tienen unos baños, digamos que funcionales. Entonces es problemático. Pero en los casos privados sí ha funcionado, igual con sus cierres, de pronto porque se dio un caso de coronavirus. Pero finalmente lo que nos damos cuenta en todo este tema de la pandemia es que los jóvenes y también los profesores han logrado adaptarse a este modelo, digamos que auspiciado o manejado por las tecnologías de la información. El joven de estrato 0, 1 y 2, por precario que tenga, trata de buscar su celular, dar la clase por celular. No es lo más fácil del mundo porque tampoco hay acceso a internet universalmente, y si lo hay no entra la señal, o no hay, bueno, en fin, pero de alguna manera, casi digamos que milagrosa, ha logrado la maquinaria y el tema educativo funcionar. Como decía Carlos, con sus deficiencias, esperemos a ver los jóvenes que salgan formados en este periodo, porque la pandemia no se va a acabar. Históricamente vemos que una pandemia puede durar hasta décadas y tiene brotes y rebrotes. Entonces,
el tema que se va a acabar de un día para otro es casi un mito, pero vemos que finalmente el tema educativo, los profesores han logrado adaptarse, no ha sido fácil porque también encontramos que muchos profesores son de edad avanzada, que están todavía anclados a sus modelos educativos tradicionales y finalmente todo este cambio de un día para otro fue una ruptura con sus vidas cotidianas académicas, finalmente. Ok, ok. Carlos, ¿algo que quieras agregar? Sí, o sea, efectivamente la pandemia de nuevo mostró la desigualdad que existe en Colombia, porque efectivamente para unos fue más fácil adaptarse a las nuevas circunstancias, porque primero les llegaba la señal, segundo tenían los elementos electrónicos para poder decir, bueno, vamos a continuar ahora de esta. De pronto psicológicamente nadie estaba preparado, efectivamente, nadie estaba preparado a decir, bueno, ahorita nos toca así. Eso afectó a todo el mundo, digámoslo así, por igual. Pero en el país existían o existen actores que no estaban preparados desde otras perspectivas, no tenían infraestructura, la escuela rural, ¿sí? La gente que tiene una escuela en medio del campo donde no hay señales, ¿sí? Y para poder continuar con nuestra vida, digamos ahorita enclaustrados, pero seguir como nuestras dinámicas a través de las tecnologías, pues se requería primero de una infraestructura, de una serie de equipos, y en muchas partes del país eso no existe. No existía y no existe. Sí, se ha buscado, efectivamente este año ha sido un reto, un grandísimo, donde a medida de las posibilidades regionales, locales, se ha ido buscando cómo ayudarle a que el chico tenga un aparato tecnológico, al menos un celular, ¿sí? Al menos algo con el que pueda comunicarse, y muchos profesores del campo sobre todo, y también pues de las zonas periféricas y más vulneradas de las ciudades, pues buscar otras maneras, ya incluso ni con la tecnología, o sea, dejarle la tarea aquí, mira a ver, llénela aquí en colorcitos, en papelitos, y buscar otras maneras, ¿no? Sí, muchos, y me incluyo, nos adaptamos a través de la tecnología, ¿no? Tuvimos esa posibilidad, ¿no? Pero otras personas no. Y todavía están en ese reto de poderlo lograr, ¿no? Yo también como profesor universitario continué mi clase, si continuamos nuestras clases, ha habido una deserción, mucha gente entonces ha tenido que desertar, entonces hay una mayor deserción, eso habrá que calcularlo, tanto en la escuela como en la universidad, ¿sí? Y están ahí los números, ¿no? Y otros hemos continuado buscando la manera de sacar adelante tanto los estudios de media como los estudios superiores, ¿no? Pero eso todo es un reto, porque luego vienen ahorita sí los retos de calidad, vienen los retos de cuánto conocemos de los medios tecnológicos y tal vez no conocíamos, tal vez sabíamos usar el celular, las redes sociales, pero una serie de herramientas tecnológicas que permiten una mayor comunicación o didácticas y pedagogías, no las conocíamos los profesores, ¿sí? Y como dijo Alfredo, pues hay también generaciones, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, para unas generaciones nos es más fácil hablar estos nuevos lenguajes, ¿sí? O ya los hablábamos y ahorita los estamos profundizando, pero en la educación superior también hay otras generaciones que les ha costado muchísimo más y lo han intentado, ¿no? Y luego también, también como también lo hablamos ahora, también hay generaciones más jóvenes que no es que no se adapten a los medios tecnológicos, ellos los manejan perfectamente, pero claro, encerrarlos a los jóvenes, ¿no? Es decir, el joven que está acostumbrado a la calle, a la sociabilidad, a encontrarse con sus amigos, decirle, no, a partir de ahora ya no vas a ir a la universidad, ya no vas a transitar por estos espacios, ahora vas a estar tú solo y desde aquí vas a continuar una clase. Y entonces eso tiene muchos efectos también psicológicos, de sociabilidad, de presiones, porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Tal vez gente más preparada en la soledad, ¿sí? Por X, Y circunstancia, porque la vida pues se adaptó más rápido, ¿no? Como los historiadores, vamos a echarnos flores, van acostumbrados a estar ahí solos, metidos, escribiendo, leyendo, pues, ay, perfecto, mire, una oportunidad para trabajar, ¿no? Pero no todos son historiadores, ¿no? Hay gente que hace trabajo social, que de contacto humano constantemente, y para esas personas ha sido muy difícil emocional, psicológicamente. Y aquí otra vez no estoy tocando los aspectos económicos, que también da para mucho, ¿no? Yo quisiera resaltar algo también que creo que por justicia, que tú lo has dicho 2 veces,
Andrés, no he referido, ¿no? Efectivamente, hay un liderazgo también aquí femenino, hay lideresas, como, sí, hay muchas mujeres también en movimiento, como nunca, ¿sabes? A ver, el movimiento estudiantil ha sido, al menos en mi universidad, hay una serie de chicas que son las voceras, ¿sí? Se visibilizan con esa fuerza, ¿sí? Buscando de nuevo, o no buscando, ¿sí? Por fin que la mujer sea tratada de igual a igual en el espacio público, en el espacio político, con respecto al hombre, ¿no? Porque no lo es. Y como dices tú, sí, estamos en una sociedad latinoamericana acostumbrada a ciertos estereotipos donde la mujer latinoamericana ocupa unos espacios o tiene derecho hasta este tipo de cosas, pero no a otros aspectos, a otros espacios políticos. Y es interesante cómo en estos movimientos, precisamente que son movimientos de subvertir estos órdenes establecidos, entre esos, las formas de relación entre el hombre y la mujer, las nuevas generaciones de mujeres buscan esos espacios, ¿no? De conquista, y es muy bonito ver cómo las mujeres mayores las apoyan, ¿sí? Las apoyan a ellas, dicen, mire, ustedes son nuestras voces, ¿no? A mí me hubiese gustado poder haber hecho eso, ¿no? Y ustedes lo están haciendo, y a mí eso me parece tan bonito ver ese respaldo de género, porque ellas buscan ese respaldo de género, ¿no? Sí, decir, sobre todo eso, chicas, y hablando a las generaciones mayores, respáldenos a nosotros, ¿no? Porque ustedes sufrieron esas desigualdades de género a lo largo de su tiempo de vida, ¿no? Y ahora ellas se han atrevido a subvertir ese orden y a buscar un orden donde sean tratadas de igual a igual con nosotros los hombres, ¿no? Y eso también me parece a mí una cosa muy interesante, y estoy viendo y estoy muy expectante a este futuro, ¿no? Donde la mujer va a tener un protagonismo, el protagonismo que merece, ¿no? El que siempre ha merecido, ¿no? Y que desafortunadamente no ha tenido a lo largo de la historia. Oh, ok. No, bueno, pues entonces entiendo que aparentemente pues las escuelas y el aula están cuestionadas no solo en México, uno, por un lado. Dos, Alfredo, yo nunca había escuchado a nadie decir, a nadie, y no porque no lo haya imaginado, sino porque como que tampoco nadie se atreve a decir que la pandemia puede durar décadas. Y eso es muy duro, ¿eh? O sea, la gente, aquí la información la han dado a cuentagotas. Entonces, ahorita que lo dijiste fue así, eres el primero que te escucho. Es que puede durar. O sea, y hay que mentalizarse, ¿no? La otra, con lo que cierra Carlos, sí, bueno, el ciclo de las mujeres, ¿no? Este es el ciclo de las mujeres. Yo así lo creo. Nosotros estudiamos revoluciones y creo que la revolución feminista es una revolución auténtica y es la gran revolución de nuestra época. Y hablaste también de la historia. Híjole, ahí tengo un problema yo con la historia, porque también le entré un poco a la psicología y veo que la historia es una disciplina muy delicada. Por eso se hablaba de la historia como arma, ¿no? La historia es una ciencia bien imaginativa, bien imaginativa, y entonces eso es un problema porque la historia te inserta ideas, te inserta cómo fue la prehistoria, te inserta cómo fue tal periodo, y entonces ya uno lo imagina. Eso es peligroso a nivel colectivo. Yo lo que estoy viendo es que la historia se va a tener que reescribir totalmente, y me clavé un poco con la prehistoria. Y sí, o sea, nos imaginamos la prehistoria mal. El hombre cazando, la mujer en la agricultura. No, así no eran los roles. Las primeras sociedades eran matriarcales. O sea, hay un montón de cosas que se están descubriendo que no sabemos y que nos imaginábamos mal, ¿no? Entonces, bueno, en todas las ciencias, ya ven los planetas que cambian y que ahora son más y ahora son menos. Yo lo vi un poco en la historia y sí, ahí hay retos, ¿no? Pero bueno, ya para no irnos por otros lados, entramos a la última pregunta, ya estamos en el cierre para concluir. ¿Cuáles son los retos que vislumbran para la sociedad colombiana y qué han escuchado del aspecto emocional del conflicto? Bueno, retos, tenemos una lista casi interminable de retos. Yo creo que uno de ellos es hacer valer verdaderamente el Estado social de derecho.
Es decir, hablamos desde la Segunda Guerra Mundial del Estado Social de Derecho, pero ha sido un discurso muy lindo, pero que en la práctica vemos que no se cumple. Entonces yo creo que el reto fundamental es hacer cumplir ese Estado Social de Derecho en donde toda la población tenga una representación en los diferentes estamentos, igual los diferentes géneros, porque ya no solamente está el hombre y la mujer, también vemos que hay una diversificación de géneros a lo largo de todo de este periodo. Entonces, todos los géneros que también se vean reflejados en este gobierno, y sobre todo también yo creo que resquebrajar un poco esas mentalidades tradicionales. Finalmente, aquí en estos países de América Latina y en Colombia particularmente ha habido una modernización, más no una modernidad. Y entonces vemos que todavía subsisten tantos continuismos con el periodo colonial que es como un poco también un poco aterrador. Yo digo que todavía se juzga a la mujer, por ejemplo, por los roles que históricamente se han construido. Entonces, cuando se ve una mujer siendo lideresa en un proceso como esto, se estigmatiza, porque es que el problema es que también se estigmatiza y se sataniza a esa mujer, porque está cumpliendo un rol que históricamente se le haya dado al género masculino. Y todo esto, bueno, lo que hay es retos por cumplir en toda índole, desde lo económico, educativo, de género y artístico, que estábamos, por no dejarlo por fuera, el tema artístico, que siempre, como decía, se pone a un punto y aparte. Y a nivel emocional lo que muestra toda esta protesta es el descontento. Yo creo que ha habido una frustración reprimida en toda la población colombiana, una frustración, un desazón que haya estado como calmado por ciertos elementos, pero que finalmente afloraron y vemos que lo que la gente lucha es por lo que está pasando ahora, pero también por toda la frustración acumulada y que explotó en este momento. Como decía Carlos, el hecho de que, por ejemplo, se presenten a una facultad de medicina 1000 personas para escoger 100 personas. Esos 900 que quedan por fuera son 900 personas que terminan frustradas, que tienen el conocimiento, tienen el saber, pero por no poder estudiar en un colegio privado, por no tener las condiciones económicas, no pudieron estudiar medicina. Entonces vemos que lo que hay es frustración en todo el pueblo colombiano en diferentes índoles. Un modelo económico neoliberal que es consumista. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, yo digo que en Cartagena, si no existieran los centros comerciales, la gente no sé qué haría. Entonces, la gente va al centro comercial a pasear, ese es el paseo del domingo, a ver vidrieras, pero no pueden comprar porque no les alcanza el dinero. Entonces, como que es un desencuentro. La realidad lo que y el ideal del gobierno de nivel discursivo. Entonces, lo que se busca yo creo que es eso, que discurso y realidad, más que ser algo fraccionado, que se logren por lo menos lentamente ir como encajando. Y bueno, eso es lo que creo yo que a nivel emocional se está presentando ahora en estos momentos. Esa rabia por la corrupción, esa rabia por tantas injusticias sociales aquí en Colombia. Ok, gracias Alfredo. Carlos. Sí, yo concuerdo con Alfredo, ¿no? O sea, y lo pongo en estos términos, ¿no? O sea, hoy hay una serie de voces de unos sujetos sociales que siempre han estado ahí, pero nunca habían sido escuchados, ¿no? Que habían sido invisibilizados por la estructura del Estado, por la misma sociedad, ¿no? Y que ahora tiene una serie de demandas, ¿sí? Unas demandas, sean demandas de género, sean demandas socioeconómicas, sean demandas políticas, sean demandas educativas, que es lo que hemos venido conversando hoy. Yo pienso que el reto primero del gobierno y también de la sociedad en general colombiana es escucharlos, ¿no? Y dar respuesta a esa serie de demandas que han estado ahí, sí, pero que nunca se han saciado de manera correcta, ¿no? A ver, los movimientos y las protestas en Colombia no es la primera vez que los indígenas claman por justicia, por una serie de demandas y ellos han protestado históricamente han protestado en Colombia y solo les dicen que sí,
que les vamos a cumplir y no les cumplen. Y así hay una serie de sujetos, ¿sí? Y por eso hoy en día es una serie de personas que están ahí y de hecho algunos están peleando para que les cumplan lo que les prometieron hace 1 año, 2 años, 3 años, que no les han cumplido, ¿no? Entonces, la idea, o lo que yo he visto que el primer reto es escuchar las demandas de los sujetos, ¿sí? De estas voces y dar cumplimiento a ellas, ¿sí? Saciar sus necesidades, porque son necesidades de justicia social, lo que ahorita estaba diciendo Alfredo, que son constitucionales, son derechos fundamentales. Sí, la educación es un derecho fundamental que dice la Constitución. Sí, la salud, ¿no? La libertad, el pertenecer a una comunidad política, eso está ahí. Y sin embargo, han sido excluidos, ¿sí? Y entonces, este grupo social que es en realidad muy, muy amplio, ¿sí? Muy, muy amplio, demanda, ¿sí? Demanda ser escuchado, demanda una serie de realidades que tienen que ser saciadas, ¿no? Para mejorar nuestra sociedad, ¿no? Efectivamente, es un reto enorme, enorme, primero como sociedad y segundo como gobierno del actual presidente y de los que vienen a futuro, porque Colombia, históricamente en un modelo neoliberal, pues tiene unas desigualdades profundas, ¿no? ¿Sí? Es unas desigualdades profundas y mientras el modelo sea ese, pues es muy difícil llegar a cumplir eso. Así que esto también implica ir generando unas políticas o unos cambios, ¿sí? En el modelo del Estado, en el modelo político, en el modelo económico, educativo que está en el país. Y tenemos que como sociedad, buscar esta salida, ¿no? Una salida que también pasa por cada uno individualmente, en la medida en que también se comprometa, ¿sí? en una cultura ciudadana, ¿no? Porque al final de cuentas, si replicamos pequeños elementos de corrupción o pequeños elementos en nuestra vida diaria, no podemos reclamar que allá arriba no haya corrupción, ¿no? Entonces, también pasa por un compromiso individual como ciudadanos. Cada uno de nosotros tenemos que asumir una serie de compromisos y como sociedad reconstruir este modelo político estatal que dé o que sacie las demandas de cada uno de los sujetos que conformamos Colombia, ¿no? Porque aquí efectivamente tenemos una serie de actores diferentes y hasta el día de hoy el modelo estatal pues sacia más a unos, ¿sí? A las élites, y mientras que deja por fuera a la mayoría de los colombianos, ¿no? Entonces es un reto interesante ver cómo vamos mejorando, ¿sí? como sociedad y también como nuestro modelo, mejorando nuestro modelo político, ¿no? Y eso implica una serie de cambios. Alfredo, Carlos, pues sí, muchísimas gracias. Les agradezco que nos compartan lo que está pasando por allá y bueno, les mando mis saludos, mi solidaridad. Que bueno, finalmente estamos todos en este mismo barco llamado América Latina, con todo lo que implica, Entonces, bueno, agradecerles, no sé si quieren agregar algo más. No, también gracias a ti por esta invitación. De verdad es que es un espacio interesante de debate y que en realidad hace falta en estos momentos tan cruciales, no solo para Colombia, sino para América Latina. Sí, o sea, lo que dice Alfredo, ¿no? A veces estamos tan cerca de fronteras, por decirlo así, aunque son distancias, pero a veces no nos conocemos, ¿no? Y mira que lo que pasa cuando hablamos de pobreza en Colombia, pues es que eso es una realidad que también está en otros países de América Latina, ¿no? Y compartimos una serie de necesidades, ¿sí? Históricamente, no hoy, sino históricamente nosotros compartimos una serie de desigualdades, de situaciones, y a veces unos que otros han sabido solucionarlo mejor que nuestros compañeros, y yo creo que podríamos aprender unos de otros, ¿no? Porque al final de cuentas todos somos latinoamericanos, ¿no? Y somos hermanos, ¿no? Al final uno cuando conoce a otras personas de Latinoamérica descubre que uno tiene una identidad, ¿sí? Que tiene algo con esa persona, ¿no? Y no tanto con los europeos, así que yo creo que tiene que haber más diálogo entre nosotros, entre los países latinoamericanos, que al final tratamos más de hablar con los europeos, con otras regiones más lejanas, y no hablamos con nosotros mismos, que compartimos nuestras propias miserias, ¿no? Y yo creo que ayudaría mucho a salir adelante como pueblos hermanos que somos. Gracias nuevamente por la plática y lo doy por concluida.